Bueno, buenos días, bienvenidos a todos. Quisiera agradecerles por participar en este espacio. Mi nombre es Jocelyn Pacheco y soy gestora de proyectos, mercadeo y comunicación de la Cámara Costarricense de la Salud. Y el tema del webinar del día de hoy es transparencia y confianza, el valor de iniciativas como el sello anticorrupción en el cumplimiento de estándares éticos. Y bueno, el objetivo de este webinar es dar a conocer un poco la importancia del establecimiento de estos programas anticorrupción y el cumplimiento para asegurar también la transparencia y la confianza en las organizaciones y también resaltar un poco lo que es la relevancia de los programas de compliance para promocionar lo que son las alianzas público-privadas. Y bueno, antes de iniciar les comento que el webinar se desarrollará en dos partes. Primero, nuestras ponentes harán sus presentaciones y luego al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas, por lo que pueden ir escribiendo las preguntas en el chat o al final levantando la mano. Y bueno, sin más preámbulo, iniciamos el webinar con la doctora Marisela González, quien es licenciada en enfermería con una maestría en administración de empresas en el ICAE Business School. Además, actualmente es directora ejecutiva de la empresa NutriCare, con una amplia trayectoria en actividades comerciales con el sector salud. Y además es miembro de la Junta Directiva de la Cámara desde el 2022 y actualmente es coordinadora del Comité de Compliance de la Cámara Costarricense de la Salud. Y bueno, nos dará unas palabras de bienvenida. Adelante, doctora Maricela. Muchas gracias, Jocelyn. Buenos días. Como bien lo mencionaba Jocelyn, para la Cámara es bueno, primero que todo, Doctora, verás que se le puso en mute el micrófono. ya, perdón. Buenos días, muchas gracias, Jocelyn. Sí, para la Cámara es un agrado saber contar con la presencia, con la participación de todos ustedes. Esta iniciativa de crear webinars que nos ayuden a entender cómo la normativa nacional va cambiando, se va transformando para mejorar, ¿verdad?, el sistema de salud en el que hoy nos desarrollamos. Y por otro lado, buscar cómo prácticas o estos estándares cada vez aseguran esa transparencia y esa confianza en el sector, entre las diferentes interacciones que tenemos, tanto el sector público como el privado, es muy relevante. Responde incluso a esa estrategia que plasmamos para este 2024, en la cual establecíamos como visión promover un sistema de salud, un sistema sostenible, ¿verdad?, donde el centro de todo este sistema sea el paciente. Pero cuando hablamos de algo sostenible, pues definitivamente estos son prácticas o iniciativas que nos ayudan o nos alinean para que eso suceda. Hoy nosotros, como bien lo mencionaba Jocelyn, buscamos ampliar un poco con respecto a la relevancia que tienen los programas de cumplimiento en las organizaciones. Un programa de cumplimiento debe ser algo que se operativiza o se vuelve algo tan natural dentro de la operación de la compañía, pero para eso, pues previamente se debe estructurar. Yo creo que hoy todas las empresas que actuamos en este sector y en cualquier sector, pues tienen sus bases, su filosofía, que están, pues justamente eso, ¿verdad? Vienen de cimientos que son esos valores. Lo que sucede es que con el tiempo las empresas van creciendo y mantener esos valores y esa cultura dentro de la organización se vuelve cada vez más retadora, y programas de cumplimiento ayudan a sistematizar que eso se mantenga en el tiempo. Ayudan a prever, ¿verdad? Pues a establecer o identificar cuáles son esos riesgos que hoy nosotros podemos identificar como compañías, que pueden hacer que a la hora de interactuar con terceros, acá no nos limitamos a un sector público, sino también pues dentro del mismo sector privado, hasta con nuestros propios proveedores, cómo nosotros sistematizamos de alguna forma o estructuramos identificando esos riesgos que pueden hacer que incurramos en conductas que no son las apropiadas para garantizar que cumplamos con normativas que establece el país y que también están establecidas dentro de nuestras bases de Emilio, y valores y oí que filosofía. ahora Carol Falles está Hay, directora de la hay Cámara. un, hay un micrófono, hay un micrófono.
Y por otro lado, ayudan también a que una vez que están identificados esos riesgos, pues establecer planes de acción para mitigarlos, para eliminarlos incluso, o por otro lado, gestionarlos de tal forma que, pues, que la organización se mantenga alineada con esa filosofía, con esos valores, pero también con esa normativa que existe en el país. Entonces, definitivamente los programas suman mucho valor a las organizaciones. Para nosotros que hemos tenido la experiencia de los últimos años de fortalecer nuestro programa e incluso certificarlo con el sello anticorrupción, ha sido una experiencia que justamente es eso, nos ha generado muchísimo valor, nos permite dormir tranquilos, como decimos acá, porque sabemos que hemos sistematizado esas prácticas a través de políticas, procedimientos, que hemos implementado controles para ver que se esté cumpliendo como debe ser. Y por otro lado, también hemos identificado que en caso, o hemos previsto, ¿verdad? Que en caso de que algo suceda o que se salga de esa normativa, de esa estructura, pues cómo lo deberíamos de tratar a futuro, ¿verdad? Y lo más importante, el programa de cumplimiento, y creo que es algo de lo que se va a abordar en las otras presentaciones, no puede ser algo estructurado en un papel o en un documento, debe ser algo que se concientice mucho dentro de las organizaciones, se sensibilice a los colaboradores para que se viva de una manera muy natural. Y para mí ese es el éxito de un programa de cumplimiento y el valor que genera a las empresas. Creo que, bueno, vamos a entrar en más detalle, vamos a compartir algunas experiencias, vivencias que ya hoy cuentan algunas organizaciones. Y por otro lado, también, como lo mencionaba Jocelyn, cada vez suman mucho o toman mucho más relevancia los programas de cumplimiento o estos estándares éticos, porque hacia eso va el país, está promoviendo toda una estrategia nacional, ¿verdad?, anticorrupción, que es promovida por el Ministerio de Justicia y Paz, y también iniciativas que ha tomado la Caja como una de las entidades pues más fuertes con las cuales hoy nosotros interactuamos al escoger certificarse con una norma 37001 que ahora la licenciada Espinosa nos va a ampliar al respecto, pero que nos lleva a los proveedores o a las empresas interesadas en seguir gestionando o teniendo relación con ellos, pues a fortalecer, perdón, a fortalecer todas esas prácticas que las empresas tenemos para garantizar que esa interacción con estas entidades es la correcta y que al final pues promueva, creo que hay un micrófono abierto nuevamente. Es que se ve los micrófonos que no, de la gente. Sí, nos- sigo. Es que siguen abiertos los micrófonos. Por favor, sí, tal vez nos ayuden con los micrófonos. Gracias. Sí. Y ya para finalizar y dar inicio a las conferencias, pues con todo esto lo que la Cámara busca, como les decía, es alcanzar esa visión que hemos establecido de promover un sistema sostenible, un sistema de salud sostenible donde el paciente está en el centro y que sin duda estas prácticas que ayudan a combatir de alguna forma conductas indebidas a la hora de gestionar actividades comerciales con actores del Estado, pues se vuelven muy relevantes. Y con todo esto lo que buscamos pues es fortalecer esa confianza tanto en la industria como en la misma soberanía, en la misma, perdón, ciudadanía, Por favor, donde sí, al vuelven a implementar apagar el esa transparencia, donde al trabajar bajo esos pilares de transparencia y de ética a la hora de la gestión pública y de interactuar con esta gestión, pues nos vuelven mucho más fuertes como industria. También promueve pues un entorno más competitivo, pero también muy saludable, muy sano, que nos permite pues justamente eso, ser más competitivos y que al final también a nivel de organizaciones pues nos ayuda a reducir riesgos que pueden generar implicaciones o exposiciones legales o incluso financieras, ¿verdad? Entonces, al final pues es una generación de valor que definitivamente nos hace mucho más fuertes, más robustos en este sistema tan competitivo en el que hoy estamos, pero también nos permite generar esas prácticas y esa cultura, ¿verdad?, de ética y transparencia con la cual la Cámara se ha comprometido.
Bueno, yo quería darles esas palabras de bienvenida, incentivarlos a trabajar mucho en fortalecer, en robustecer esos programas de cumplimiento para las empresas que ya lo hemos hecho y que hemos estado compartiendo, pues son experiencias muy positivas y definitivamente el valor que genera es muy grande y muy positivo para todos los que estamos para todo el país, diría yo. No son solamente las organizaciones o el sector, sino para el país. Así que darle las gracias una vez más por estar acá compartiendo con nosotros estas experiencias, tanto a Daniela a la licenciada Sofía, ¿verdad? Que nos van a ampliar un poquito con respecto a la normativa y a la ley y a los programas de cumplimiento. Pero por otro lado, a las empresas que muy amablemente se ofrecieron para compartir sus experiencias. Desearles que tengan un bonito día y que disfruten mucho del webinar y que sea de mucho provecho para todos ustedes y sus organizaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Marisela. Bueno, ahora continuamos con la ponente Daniela Rivas, quien es asociada del Bufet Nazar. Además, es especialista en Derecho Público, Contencioso Administrativo, Regulatorio, Constitucional, Compliance y Anticorrupción. Y ella nos va a presentar la charla sobre el alcance de la Ley 9699, responsabilidad de las personas jurídicas sobre cohechos domésticos, soborno transnacional y otros delitos y su reglamento. Adelante, Daniel. Bienvenido. Hola, bueno, primero que todo agradecerles por la confianza de la invitación a este webinar. Este, quise hacerlo de manera un poco que fuera útil para todas las empresas, ¿verdad? Y tratar de enfocar temas de contratación administrativa para que podamos ver esa relación que tiene la importancia del compliance y la aplicación de la ley anticorrupción en un paradigma de contratación pública. Voy a compartir mi pantalla para que vayamos viendo la presentación y bueno, y quedo atenta a cualquier duda que puedan tener. Y me avisan si están viendo mi pantalla. Ay, listo. Bueno, entonces, bueno, como les comentaba, desarrollé la presentación con base en la importancia del compliance y la relación que tiene el compliance y la contratación pública en Costa Rica, ver los aspectos importantes de cumplimiento de un programa de compliance en la práctica y espero que sea de muchísima utilidad. Entonces, vamos a iniciar analizando cuáles son los principios rectores que integran tanto la materia de compliance como la materia de contratación pública. Un segundo para acá. Sí, listo. Hay ciertos principios que atraviesan, ¿verdad? Y que son el motivo por el cual existe el compliance en relación con la contratación pública. Y estos van a ser para mí de suma importancia y lineales que están presentes en absolutamente, o deberían estar presentes en absolutamente todas las actuaciones, la transparencia, la buena gestión y la rendición de cuentas. Y a través de estos principios y conforme lo vamos a ir desarrollando a lo largo de esta presentación, vamos a ver cómo cada uno desempeña un papel importante y nos da esa confianza y nos genera también esa necesidad de tener un programa de compliance, ¿verdad? Tenemos un respaldo legal para implementar este tipo de programas. Como lo mencionaba Jocelyn en su presentación, está la ley 9699 y su reglamento, que es la de responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿verdad? Que básicamente en el año 2019 hace un cambio en todo el sistema legal y penal punitivo de Costa Rica, mediante el cual ya podemos ver a personas jurídicas responsables por las actuaciones que realizan, ¿verdad? Sus empleados. Entonces ya se elimina ese paradigma de que únicamente las personas físicas pueden tener algún tipo de responsabilidad penal y se da esta responsabilidad a las empresas. Entonces, de cierta forma, eh,
el mismo ordenamiento jurídico nos empuja a crear estos sistemas de gestión de cumplimiento para evitar ser sancionados, ¿verdad? Para garantizar la operación de las empresas y, bueno, y poder operar sin ningún problema. Entonces, en la ley 96/99 se establece los aspectos mínimos que debe cumplir una empresa para eventualmente evitar ser sancionado por un delito relacionado con corrupción, soborno, cohecho, eh, tráfico de influencias, ¿verdad? Y los diferentes delitos que engloban esta materia. Y en el reglamento a la ley se establece un modelo facultativo de programa de compliance que le permite, por disposición legal, a las empresas eventualmente mitigar, reducir o inclusive eliminar la responsabilidad penal en caso de que la empresa se vea envuelta en uno de estos delitos. Entonces, siempre partimos de la siguiente premisa. El programa de gestión de cumplimiento, un programa de gestión de compliance, no va a evitar que eventualmente sucedan casos de corrupción, casos de soborno, sino que va a preparar a la empresa primero para identificar el riesgo y segundo, tomar medidas que le permitan prevenir que se cometa un delito. Y tercero, y más importante, es tener las herramientas para saber qué es lo que tengo que hacer en el momento en que se comete un ilícito o estoy frente a un posible delito penal. Entonces, esto se torna muy importante para las empresas porque es una herramienta que de alguna forma les beneficia el poder trabajar con mayor seguridad y mayor seguridad jurídica. Lo mencionaba doña Marisela en la presentación, ya no se trata simplemente de tener un programa de cumplimiento porque yo tengo un programa de cumplimiento porque me lo exigen proveedores, me lo exigen clientes, sino vamos a crear una cultura y la importancia de crear una cultura organizacional que le dé seguridad a la empresa de que sus operaciones y de que su reputación sea íntegra y pueda mantenerse en el tiempo. Entonces, todo esto que les estoy contando está directamente relacionado con la Ley 99/86, que es la Ley General de Contratación Pública, que la Ley General de Contratación Pública vino a hacer ciertas modificaciones y a hacer ciertas implementaciones que también de alguna forma van de la mano y tienen mucho que ver con la Ley 96/99, según se los voy a ir explicando más adelante. También existen ciertas políticas, directrices internas y directrices a nivel país, donde se ha implementado y se ha fortalecido la necesidad de que, ahora bien, el sector público, antes estábamos hablando del sector privado, el sector público implemente y urja a sus proveedores a tener programas de cumplimiento, porque vamos a ver, en este tipo de delitos siempre vamos a tener dos partes, y una parte va a estar en la administración pública y la otra parte va a estar en el sector privado probablemente. Entonces, los esfuerzos del sector privado no son suficientes para poder atacar esta problemática. Entonces, de alguna forma, la administración pública tiene que incentivar e implementar también medidas para evitar este tipo de delitos. Si bien es cierto, en un futuro no podemos tener de imputados a una empresa y al Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Entonces el Ministerio de Hacienda como tal o como persona jurídica no podría enfrentar un delito de la ley 96/99. Lo cierto es que por un tema de transparencia hay una necesidad de regular y de implementar y de alguna forma fomentar que los programas de compliance se vayan insertando al operativo de las personas que trabajan con el Estado, de las empresas que le venden a la administración pública. Entonces, esto es un respaldo legal súper importante. Este, Se ha implementado una ruta de cumplimiento para ir implementando, creo que para el 2030 es como la fecha que tiene toda la administración pública para ir implementando temas de cumplimiento. Deben de conocer, la caja, mediante su junta directiva, empezó ya de manera a materializar realmente lo que viene siendo, bueno, voy a incluir en mis contrataciones públicas temas de corrupción,
cómo se ha realizado o cómo se ha dado estas iniciativas en el sector. Se ha dado una implementación del sistema de gestión antisoborno, ¿verdad? Se ha empezado con la certificación ISO 37001 por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social. En este momento entiendo, no atraviesa toda la Caja Costarricense de Seguro Social, se está desarrollando primero en el Departamento de Logística, pero si bien es cierto, es un primer paso en el la Caja ese, este, que tenga un sistema de gestión de cumplimiento, conocerá muy bien, establece una autorregulación, un código de conducta, auditorías internas, auditorías externas, programas de capacitación. Siempre tenemos que entender y tener muy claro que un sistema de gestión de cumplimiento única y exclusivamente funciona si lo vemos como un ser vivo, es un ser que está en completo desarrollo, siempre está en completo desarrollo. Yo no puedo como empresa hacer un sistema de gestión de cumplimiento y dejarlo ahí para ver qué pasa, porque no va a funcionar solo, es algo, es una decisión que se toma todos los días, ¿verdad? Todos los días se tiene que practicar el sistema de gestión de cumplimiento hasta el momento en que se vuelva casi que una cultura organizacional, ¿verdad? Igualmente siempre se va a ir adaptando a las necesidades, a la realidad, a los riesgos, pero bueno, la primera, un segundo, por favor. La primera iniciativa que podríamos ver, que ahí se me fue una I, por favor, la implementación del sistema de gestión antisoborno que realizó la Caja y que entiendo va a continuar y darle seguimiento a este tema. Es de suma importancia. eh, de alguna forma entenderlo como una responsabilidad que asumió la junta directiva y la gerencia logística, no solamente de someterse a la certificación, sino de implementar y hacer modificaciones significativas en la operación de la Caja Costarricense de Seguro Social. Para las empresas esto es fundamental, ¿verdad? Porque da una especie de seguridad, ¿verdad? Porque también tenemos una realidad en temas de compliance. El compliance es caro, es difícil, ¿verdad? Su implementación no es fácil, requiere de mucho compromiso y que la otra parte, ¿verdad? La otra parte de la relación, que en este caso es la Caja Costarricense de Seguro Social, también lo implemente y también le dé la importancia que le está dando la empresa, por supuesto que hace que la probidad en las relaciones entre públicos y privados se vea reforzada de una manera importante. Otra iniciativa que hemos detectado y que nos parece sumamente importante y que además refuerza la necesidad que tienen las empresas de implementar sistemas de gestión de cumplimiento, verificar que estén debidamente implementados y hacer sus auditorías, ¿verdad? Y lo más que se pueda es la inclusión de cláusulas de anticorrupción en los pliegos de condiciones, ¿verdad? Ya podemos ver que aun cuando no se metan en la evaluación, hay un compromiso expreso en el pliego de condiciones de cumplimiento de cláusulas anticorrupción, que es sumamente importante, que obviamente no va a solucionar el problema, pero es un paso dirigido a dar transparencia en las contrataciones y a dar seguridad a las empresas que están vendiendo al Estado. Y también que se ha ido incluyendo los factores como el sistema de gestión de cumplimiento como un factor de evaluación en las licitaciones, que ya veremos que es una iniciativa importante en el cual la empresa se puede ver beneficiada de obtener una mejor calificación en caso de tener este sistema de gestión de cumplimiento, pero ya vemos cómo en Europa, en España e inclusive en Estados Unidos ni siquiera es un factor de evaluación, sino un factor de elegibilidad. O sea, usted necesita un sistema de gestión de cumplimiento para poder contratar con la administración pública, ¿verdad? Y precisamente yo creo que esa debería ser como la finalidad o el camino a recorrer, ¿verdad? Que no sea algo facultativo, sino que ya básicamente su necesidad de operar requiera de un sistema de gestión de cumplimiento. Entonces, continuando un poco con el tema para no aburrirnos mucho, eh, y como les mencionaba al inicio, la Ley General de la Contratación Pública establece principios que si uno los analiza y si uno los piensa, realmente están
total y completamente relacionados e integrados a la finalidad que tiene el compliance anticorrupción. Entonces, el primero, ¿verdad? El principio de integridad, eh, todos los sujetos que intervengan, de proveedores, administración pública, en la actividad de contratación donde medien fondos públicos, deberán cumplir con normas y valores éticos, entre ellos la honestidad, la buena fe, la responsabilidad y el respeto, prevaleciendo siempre el interés público. Entonces, desde el principio de integridad podemos ver, ¿verdad? Ese compromiso que la ley le impone a la administración pública para implementar este tipo de sistemas de gestión de cumplimiento. El principio de transparencia es sumamente importante. eh, en temas de antisoborno y anticorrupción, que las personas puedan, ¿verdad? Tal vez saber no solamente cómo se hizo la contratación, que obviamente es uno de los momentos, factores de riesgo donde se puede dar un delito de esta categoría, sino también cómo se da la ejecución, ¿verdad? Porque tanto en el momento de la contratación, en el momento de la selección del adjudicatario, hay un factor de riesgo de que pueda haber una conducta al margen de la ley, como en la ejecución de los contratos, y por eso el principio de transparencia y el hecho de que todas las fases de la contratación se encuentren o vayan a estar en SICOP es una medida de suma importancia que está relacionado también con estos temas de compliance, donde tal vez en mi sistema de gestión de cumplimiento yo regulo o establezco los parámetros de cómo mis colaboradores van a interactuar con el sector público. Bueno, ahora tengo también una disposición que es el principio de transparencia, donde todas mis interacciones deberían de estar visibles y ser accesibles por cualquier persona. Los principios de eficacia y eficiencia también están muy relacionados con temas de compliance, porque lo que establece es em, el prevalecimiento del interés público, ¿verdad? Y que todos los sujetos que se encuentren en un procedimiento de compras públicos sigan los objetivos institucionales, los fines y la satisfacción del interés público. Entonces, esto nos refuerza también la necesidad de tener un programa de compliance en temas de contratación pública. El principio de igualdad y libre concurrencia, por supuesto que, ¿verdad? Si las contrataciones de alguna forma están maleadas, ¿verdad? Que usted dice, bueno, siempre contrata al mismo, o esta persona o esta empresa no cumple y siempre lo contratan, ¿verdad? Eso afecta directamente el principio de igualdad o de libre concurrencia. Los requisitos que se pueden establecer de alguna forma, que pueden ser como un traje a la medida a un definitivo, a un proveedor. También afectan el principio de igualdad y libre concurrencia. Entonces, el hecho de que desde mi programa de cumplimiento yo evite ciertas interacciones con el sector público, hace que se eviten este tipo de contrataciones a la medida, ¿verdad? Que busquen no garantizar el interés público, sino satisfacer los intereses de un proveedor en específico. Y entonces, en la medida que la administración pública pueda garantizar el principio de igualdad y libre concurrencia, de alguna forma también apoya, ¿verdad? O colabora con los, con los códigos de conducta que debería de implementarse en el sector privado. Y bueno, obviamente el principio de intangibilidad patrimonial desde cualquiera de los puntos de vista que lo podamos ver. Primero, ante una imposibilidad de cobrar sobreprecios, y también a una imposibilidad de que tal vez una empresa baje mucho los precios para dejar por fuera su competencia y de alguna forma afectar, ¿verdad? Posteriormente el interés público. Entonces, estos principios que yo les menciono están directamente relacionados no solo con todos los aspectos de la contratación pública, sino que son un refuerzo y son garantizados por medio de los sistemas de gestión de cumplimiento que van implementando las empresas. Eh, Quería hacer ciertas, como ciertas em, afirmaciones que he visto que se han implementado en otros países y que han surgido
y que han creado esa relación tan importante de la contratación con el compliance. Y es que precisamente eh, todos los operadores económicos que logren o deberían poder lograr demostrar que tienen un sistema de gestión de cumplimiento, deberían de tener una ventaja al momento de contratar con la administración pública porque se disminuye de manera sustancial el riesgo de una eventual que se cometa un delito y se va creando una cultura en la materia de contratación pública de cumplimiento, de compliance, anticorrupción, que es de suma importancia. Este, la lucha contra la corrupción debe plantearse de manera integral, no solamente desde un punto de vista punitivo, sino desde un punto de vista preventivo. Desde un punto de vista preventivo están los sistemas de gestión de compliance, que son una parte esencial e importante para que la administración pública cumpla con su interés público y evite que se cometan estos intereses, estos delitos, por lo que podemos ver que eh, hay un interés o debería existir un interés público de gestión de compliance en la exigencia de programas de cumplimiento anticorrupción para las empresas que quieran contratar con la administración pública debería estar establecido. Y como podemos ver, es un tema que en los próximos meses y en los próximos años se va a ir implementando poco a poco, ¿verdad? Y no podemos llegar al punto donde ya sea obligatorio para nosotros correr para tener uno, ¿verdad? Entonces, no solamente es un tema para poder contratar con empresas privadas de otros países donde ya son casi que requisitos obligatorios, ¿verdad? Para poder tener relaciones comerciales, sino un tema también necesario para poder participar en licitaciones con la administración pública. En otros países, y me llamó muchísimo la atención, bueno, como muchos sabrán, el sistema de gestión de cumplimiento es una medida para reducir o eximir completamente de responsabilidad penal a las personas jurídicas, pues en otros países se ha establecido dentro del régimen de prohibiciones una exoneración a las empresas que demuestren tener un programa de cumplimiento. Es decir, digamos, existen casos donde tal vez la empresa cae en una prohibición de contratar con la administración pública, pero se levanta esa prohibición ante la demostración de que existe un programa de cumplimiento donde se va a manejar el riesgo y donde está totalmente controlado cualquier conflicto de interés entre la empresa y la es un incentivo y a veces es muy difícil poder sacar del todo la prohibición, ¿verdad? O sea, existe, más en Costa Rica, que somos un país muy pequeño, a veces la prohibición es casi imposible de evitar. Entonces, eso me pareció una medida que eventualmente podría llegar a tener un resultado interesante, ¿verdad? Y también una motivación adicional a las empresas para tener un sistema de gestión de cumplimiento y también que no se establece en Costa Rica, pero sí se ha implementado en otros países y que también genera un incentivo para las empresas empezar con estos sistemas, es la oportunidad de las empresas sancionadas por casos de corrupción de reintegrarse al mercado mediante la adopción de programas de compliance sólidos y debidamente acreditados y demostrados. Entonces, bueno, todos sabemos que existe el sello PROMET, que es un esfuerzo casi pionero en Costa Rica para demostrar, ¿verdad? Para acreditar que existe un sistema de gestión de cumplimiento, este, y es precisamente esas medidas, ¿verdad? Las que en otros países se están reconociendo para contratar con la administración pública, para exonerar de responsabilidad, para abrir las puertas a más contrataciones públicas, que actualmente yo estoy afectado o hay casos, digamos, eh, todos saben que la administración pública, de alguna forma,
viene cambiando como la cultura de contratación, ¿verdad? Y tal vez en el pasado se hacían ciertas prácticas que se habían normalizado, que ahora tal vez con los sistemas de gestión de cumplimiento y con todas estas políticas ya no son cosas que son bien vistas, entonces que de alguna forma le dan la oportunidad a las empresas de poder como hacer como una limpieza reputacional, ¿verdad? De su nombre que le permita operar, que le permita dar transparencia al sector. Yo creo que una de los motivos por los cuales se deberían de empezar a implementar estos sistemas de gestión de cumplimiento en algunos mercados es que hay mercados que por pura percepción, ¿verdad? No necesariamente es objetivo, ya la gente piensa que están metidos en casos de corrupción, ¿verdad? Que tal vez ya la gente los tiene como tachados, ¿verdad? Que tal vez, no sé, empresas constructoras, todo el mundo dice, bueno, esa gente es de fijo, son corruptos, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, estas medidas, el sello Promet, cualquier entidad certificadora, cualquier certificación, de alguna manera lo que hace es reforzar, demostrar y respaldar los esfuerzos que realiza la empresa para adaptarse a las necesidades actuales. Entonces, si tanto la ley 9699 como la Ley General de Contratación Pública, como todos los esfuerzos que realizan las empresas para la implementación de controles internos para evitar y prevenir los delitos relacionados con temas de corrupción, soborno y todos los delitos que se regulan en esta ley, son eficaces, son importantes y son necesarios para que las empresas se aseguren no solamente una actividad l- transparente, con una reputación muy buena, sino que también se mantenga en el tiempo, porque ya sabemos, ¿verdad? Y que las sanciones pueden ser inclusive la eliminación de la empresa de la vida jurídica, ¿verdad? Que sería como la pena de muerte para las empresas, pero temas tan importantes como la inhabilitación por años para poder contratar con la administración pública, que sobra decir que para muchas empresas, si no para la mayoría o todas, esto implicaría también una pena de muerte y que son cosas que se pueden evitar y se pueden prevenir mediante sistemas de gestión de cumplimiento. Entonces, bueno, eso es lo que yo quería compartir con ustedes el día de hoy. Si tienen alguna duda, pues muchísimas gracias. Entiendo que los veríamos hasta el final, pero bueno, yo se lo dejo a las organizadoras, cómo lo vamos haciendo. Y podemos hacerlo al final, que vamos a tener un espacio de preguntas. Muchas gracias, Daniela. La verdad que muy clara la exposición y del alcance que tiene la ley y también cómo algunas iniciativas que ya hoy se tienen, tanto desde la Caja, por ejemplo, el Ministerio de Justicia y Paz, o por otro lado, algunos acercamientos que también la Cámara ha realizado a diferentes entidades, entre ellas incluso las mismas empresas privadas, pues fortalecen o nos permiten como toda una industria, ¿verdad?, estar alineado con esa normativa. Y creo que bastante claro para generar esa conciencia a las organizaciones de que cada vez los programas de cumplimiento son mucho más relevantes y se volverán hasta algo indispensable, ¿verdad?, en las diferentes actividades que realicemos. Así que muchísimas gracias por su presentación. Y como decía Jocelyn, podemos dejar las preguntas para el final para poder avanzar con la agenda. Muchas gracias. Con mucho gusto. Muchas gracias a todos por el tiempo y por la atención. Muchas gracias, Daniela. Ahora vamos a continuar con los testimonios sobre el sello anticorrupción compliant como un diferenciador en la práctica empresarial y vamos a presentar dos testimonios que son de las empresas NutriCare y Caprice Medica. Ya se los voy a compartir.
Jocelyn, no se ve nada. Buenos días, estimados. Mi nombre es Susan Rojas, yo soy la oficial de cumplimiento de NEC. El día de hoy les voy a contar cómo ha sido nuestra experiencia con nuestro programa de cumplimiento y la certificación anticorrupción. Primero les quiero contar que nuestro programa se certificó con el sello en el año 2023. El tener un programa de cumplimiento ha sido todo un reto. Es una marca diferente. ¿Por qué tener un programa de cumplimiento es tan importante? Pues porque nos viene a ayudar a mejorar los procesos administrativos y operativos. Tener un programa de cumplimiento es una guía de cómo negociar y cómo tratar con clientes y proveedores. También les quiero contar que este programa de cumplimiento vuelve a las empresas mucho más atractivas. No hablemos solamente de ello. La vuelve más atractivas porque es una empresa que te está demostrando que podemos tener prácticas éticas y transparentes y que esa va a ser nuestra línea de trabajo directa. Además de esto, les quiero contar por qué es tan importante que un programa se certifique. El programa anticorrupción lo que busca es certificar que las empresas cumplen con la ley 9699. Esta ley, la ley de responsabilidad de la persona jurídica, como lo vimos anteriormente. Cuando se tiene un programa certificado, se aseguran los procesos. Lo que buscamos es una guía de cómo trabajar. Además de esto, les quiero contar que cuando cumplimos con esta certificación, tenemos una mejor forma de mitigar y prevenir los riesgos a nivel legal y contractual. Además, les quiero contar que el hecho de tener un programa certificado lo que busca es fortalecer el clima organizacional. Aunque ustedes no lo crean, lo que busca es que las personas que trabajan en la empresa se sientan más tranquilas y más seguras a la hora de realizar su labor. También les quiero contar que cuando uno tiene un programa de cumplimiento y además está certificado, promueve que se atraigan talentos que trabajen bajo esta línea. Y lo que busca es un aseguramiento en las relaciones comerciales que tienen. Como les mencionaba al inicio, tener un programa de cumplimiento es un trabajo de día con día, es un trabajo del oficial de cumplimiento, de la alta dirección y de toda la organización, así como de las terceras partes con las que nosotros nos relacionamos. Tener un programa de cumplimiento es buscar mejorar día con día y salvaguardar las relaciones comerciales que tienen. Muchas gracias por su atención. Ahora les voy a compartir lo que sería el testimonio de Caprice Medical Home. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Adriana Arias. Trabajo para Caprice S.A. Nosotros hace 2 años contamos con el sello de Promet en cumplimiento anticorrupción. Hoy vengo a contarles un poquito acerca de nuestro testimonio de cómo es la implementación de un programa de cumplimiento anticorrupción en dos breves preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué un programa de cumplimiento anticorrupción? Bueno, básicamente es importante porque el programa nos da la metodología y las herramientas necesarias para implementar o analizar los riesgos de corrupción que tenemos dentro de la organización, los riesgos de corrupción con los socios de negocio, con nuestros colaboradores, en las diferentes áreas. Y una vez identificados estos riesgos de corrupción, nosotros podemos establecer los controles necesarios para prevenir y mitigar que se den o se lleven a cabo en sí algún delito, ¿verdad? La otra es cuáles son aquellos beneficios que nos da contar con un sello de Promet. Bueno, la credibilidad y confianza que le podemos transmitir a nuestros clientes y socios de negocio.
es un pilar fundamental. Prevenir cualquier daño reputacional, que ustedes saben que, bueno, sí, la reputación es algo que una vez que se pierde, difícilmente las organizaciones pueden recuperarlos. Promueve una cultura de cumplimiento, una cultura en donde las personas empiezan a pensar diferente, a actuar diferente, tanto en lo interno de la organización como a nivel externo. Reduce también multas y sanciones a nivel penal, poder demostrar que contamos con un programa de cumplimiento anticorrupción. Estos son algunos de los beneficios, pero yo me quedaría aquí hablándoles todo el día acerca de cuál es el valor agregado que hemos visto en cada área, en cada proceso, con cada colaborador, acerca de cómo el programa nos ha ayudado a generar una estructura sólida que nos permita identificar cuando hay un riesgo de conflicto de interés, cuando hay un riesgo de un socio de negocio, ¿verdad? Entonces, bueno, es una breve explicación. Espero que esto les sea de provecho y les agradezco muchísimo por su tiempo y por su atención. Bueno, doctora, no sé si tal vez usted quisiera agregar algún comentario sobre los videos. No, yo creo, bueno, primero que todo agradecer a tanto a Susan como a Adriana, que en estos minutos, ¿verdad? Nos explican cuál está siendo esa experiencia de empresas, en el caso de NutriCare, ¿verdad? Que también es la empresa donde yo laboro, pero también Capris. Yo creo que es interesante para las empresas cuando están en ese punto en el que quieren saber qué es lo que sigue y cómo están. Bueno, pueden empezar por ese diagnóstico, ¿verdad? Yo quería pedirle a Daniela que tal vez podamos referirnos un poquito así muy en general, cuál es ese proceso, ¿verdad? Que se sigue, pero tal vez lo podemos dejar ya al final para no atrasar la agenda, la otra presentación, pero también las historias de terceros terminan como validando, ¿verdad? Que toda esa estructura, toda esa teoría se vuelve realidad y se puede llevar a la práctica y que ya hay empresas que ya lo han hecho. Uno aprende conversando con estas compañías y teniendo esa experiencia, ¿verdad? ¿Cuáles son los pasos? ¿Qué es lo que debe seguir? ¿Cuáles son esos atajos, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Que uno puede tener para estructurar tal vez más rápido ese programa de cumplimiento y más que todo cómo sensibilizar y concientizar a la organización de las prácticas que se deben seguir, que terminan siendo ajustes, porque no son giros de 180 grados, ¿verdad? Sino que terminan siendo ajustes que va dando esa estructura. Yo creo que está muy en la línea de lo que sigue a continuación, ¿verdad? Todos esos ajustes terminan siendo políticas y procedimientos dentro de las organizaciones que nos permiten alinear a todos los colaboradores con las maneras las conductas apropiadas que se esperan dentro de la organización por parte de la siguiente charla, por favor, Jocelyn. Gracias. Gracias, doctora Marcela. Y bueno, ahora continuamos con la participación de la licenciada Sofía Espinosa, que ella es de la Dirección Técnica de Bienes y Servicios de la Gerencia Logística de la Caja Costarricense del Seguro Social. Y bueno, el día de hoy nos va a hablar sobre la implementación de políticas y procedimientos que aseguren el cumplimiento de las leyes, regulaciones y normas, éticas en todas las fases del proceso de contratación. Adelante, Sofía. Buenos días. Para la caja, la gerencia logística y por supuesto para la dirección técnica, es un agrado estar hoy con ustedes. Voy a compartir una pequeña presentación que traemos el día de hoy. Me dicen si se ve bien. Sí, sí se ve bien. Solo falta ponerla en modo presentación. No me voy a detener, ¿verdad? En el programa de cumplimiento, como decía Daniela, y ella como experta lo desarrolló sumamente bien. La implementación de políticas, procedimientos, ¿verdad? Que aseguren el cumplimiento de las leyes, regulaciones y normas éticas en todas las fases del proceso de contratación es sumamente importante. ¿Por qué es importante la política? Porque es donde el órgano de gobierno da la línea a seguir a todos los funcionarios, en este caso o en mi caso, de la caja respecto a
cuál es la línea de trabajo, qué se permite y qué no se permite en la caja. Y algo muy importante que queda más allá de un código de ética es cuáles son las consecuencias si esos procedimientos se infringen. Y creo que en la caja contamos con una política anticorrupción desde el año 2018 que vino y se replanteó en una política de probidad, ya no solamente para contratación pública, sino para todas las demás temas que se desarrollan dentro de la institución, y que la Junta Directiva da un mensaje muy claro respecto a qué es lo que se permite, qué es lo que no se permite y cuál es la línea de trabajo en esto. Entonces, esto es importante, ¿verdad? No voy a referirme mucho acá, pero eh, somos una institución grande, de impacto social, como ustedes conocen, pero que además tramitamos muchos procedimientos de compra, muchos procedimientos que son necesidades y que son procedimientos que pueden ser permeados de algún desvío en cuanto al cumplimiento normativo. Entonces, ¿por qué empezamos o dónde empezamos cuando nosotros vemos, ¿verdad? 41.810 productos, de los cuales se han tramitado 4.000, 5.000 procedimientos de compra por año? Vemos que hay un riesgo muy alto de algún desvío dentro de cada una de las etapas, desde la planificación, desde comprar sin una necesidad determinada, desde comprar con un pliego de condiciones establecido con base en una cotización de un proveedor X, con un análisis técnico, financiero o administrativo que puede estar sesgado. Entonces, dentro de la caja lo que hicimos una vez con la política, y viene a reforzar también la ley 9986, que no era tema nuevo, la ética y la probidad que debe regir el actuar en todos los ámbitos de los funcionarios. Aún así, decía Daniela, se va creando cultura. Entonces nosotros dijimos, no vamos a implementar un sistema por implementar, sino vamos a implantar ese sistema en la cultura de todos los funcionarios. Empezando, como decía la compañera, ¿por qué? Por la gerencia logística, porque es la que maneja mayor presupuesto y además porque es la que tiene la gobernanza en materia de compra pública. Además, ¿por qué no llegamos a los hospitales? Sin embargo, no hemos llegado en el alcance del sistema, y ahora lo vamos a ver, pero sí estamos llegando en las buenas prácticas en cuanto a temas anticorrupción, compliance. Razón de eso, porque además estamos trabajando con un proyecto de optimizar las unidades de compra y que de 122 pasemos en enero a 45. Entonces, cuando tengamos 45, es más sencillo poder implementar o ampliar ese alcance a esas 45 que a las 122 que hoy creemos que estamos preparados para reducir, y que no va a hacer falta que la selección del contratista se desarrolle ahí. Además, porque estamos trabajando en el proceso de profesionalización, ya tenemos plantillas realizadas por recursos humanos para contratación pública que exige, más allá de un título, unas habilidades. Y dentro de esas habilidades también vemos el tema de ética, corrupción y esa cultura que tiene que tener el funcionario que participe y que dirige un procedimiento de compras. Entonces, acá vemos que se ha reducido el número de procedimientos por algunas estrategias que venimos desarrollando, pero lo cierto es que los bienes y servicios y el presupuesto sigue creciendo porque la demanda de la población sigue creciendo con respecto a los servicios de salud y de pensiones. Entonces, lo que se hace acá es algunas estrategias de consolidación, algunas estrategias de ir inhabilitando unidades de compra, profesionalizando y reforzando las unidades para efectos de la selección del contratista. Sin embargo, estos temas de cumplimiento están y deben estar presentes en todo el proceso, sea unidad de compras autorizada o no, sea ese jefe de servicio que establece una necesidad, sea el bodeguero que recibe en un área de salud un producto A o Z, tiene igualmente tener implantada esa cultura y saber las consecuencias de sus actos. Decía Daniela muy bien, estos sistemas cumplimiento, o en el caso de nosotros que tenemos ya implantado la 37001 de la ISO antisoborno,
son para prevenir, no lo eliminan. Quisiéramos, pero eso no es posible. Entonces, acá lo que se hace es que con todos estos programas, lo que se hace es prevenir, que el funcionario conozca, que el proveedor conozca cuál es la consecuencia y si la comete, ¿verdad? Se atiene a la imposición de esas consecuencias. Además, detectar. Nosotros tenemos, y ahorita lo vamos a ver, un sistema de alertas donde nosotros decimos, esto no está bien, vamos a revisar más a fondo esta situación y lamentablemente el sistema también viene, el sistema antisoborno viene a decirnos cómo enfrentar la situación cuando se dé, cómo voy a enfrentar, qué tengo que hacer, cuál es la consecuencia, cuál es el debido proceso, cómo tengo que enfrentar a ese proveedor o a ese funcionario o a ese tercero que incurrió en una situación, en una conducta de estas. Vemos, ¿verdad?, que estas políticas y procedimientos vienen, todo se desprende de la política, pero vienen procedimientos de qué es lo que yo tengo que hacer, qué es lo que yo tengo que revisar, cómo lo voy a revisar, se establecen esos documentos. Lo primero que nosotros hicimos en la implementación de este sistema, y les cuento que nosotros íbamos a empezar con compliance de una vez, y dijimos, bueno, si no sé andar en bicicleta, no me voy a montar en un carro de carreras porque ya sabemos lo que va a pasar. Entonces lo que hicimos fue empezar con la ISO 37001, ya que es un bracito muy importante de todo un sistema de cumplimiento, y lo que hizo fue hacer ese diagnóstico que decía la compañera ahora. Hicimos un diagnóstico y nos centramos en decir, yo como funcionario en mi proceso, sea la planificación, sea la selección, sea la ejecución, sea la secretaria, sea el jefe, sea el gerente, ¿cuál es mi mapa de riesgos? ¿Cuáles riesgos tengo yo de soborno en mi proceso? Entonces hicimos un proceso de concientización. Algunos procesos los conocíamos, otros los hicimos en conjunto con cada uno de los funcionarios y decir cuáles son los riesgos. Yo tengo un riesgo de recibir menos, de no cobrar una cláusula penal, yo tengo un riesgo de beneficiar a un proveedor, yo tengo un riesgo de X, y en cada uno de los procesos que conforman la cadena de logística pudimos establecer un mapa de riesgos en relación con el puesto. Y luego de que identificamos ese riesgo de forma transparente, tomamos las medidas para poder enfrentar y también tratar ese riesgo. Entonces, si yo tengo un riesgo en un análisis administrativo, entonces hicimos una plantilla para chequear ahí ese riesgo y que esto no se pase. Si yo tengo un riesgo de beneficiar a un familiar, entonces pusimos a disposición la base de datos de 62,000 funcionarios que somos para que el funcionario que está haciendo el análisis administrativo revise si ese beneficiario final, accionista y demás no es un funcionario institucional. Entonces fuimos implementando ciertas medidas. ¿Para qué? Para prevenirlo. Se puede dar, pero también sabemos cómo lo vamos a enfrentar, y los funcionarios han recibido todo el proceso de sensibilización e información, saben cómo redactar una no conformidad en caso de que una situación de estas pase, y además cómo se va a enfrentar. Tenemos un programa de formación y capacitación. Todos los funcionarios de la gerencia, inclusive los de las unidades de compra, se han formado en este caso, en la ISO, en que estamos certificados, y cada vez que un funcionario nuevo que viene a un hospital a hacer un nombramiento, que ingresa a la caja, en los primeros 3 meses de su ingreso a la institución va a ese programa. No se le da nombramiento más de 3 meses y el funcionario no recibe este proceso de formación y de capacitación de cara a la ISO. Además, otros requisitos adicionales que implementamos con la ISO, como la hoja de delincuencia, como los antecedentes del funcionario, que eventualmente, ¿verdad?, podrían tener algún tamiz y que, bueno, no me revisen. En una unidad que está implementada una norma internacional, se tiene que cumplir. Entonces, no es simplemente, ¿verdad?, que yo llego y me dan un nombramiento y me siento ahí, no se sabe quién soy. Tengo que tener una trayectoria sin alguna situación de estas para poder accesar a un puesto, en este caso, en contratación pública. Se da el monitoreo y la auditoría. El monitoreo lo hacemos nosotros a nivel interno para poder detectar
ciertas sospechas de algunas situaciones que se puedan dar. Nosotros analizamos las etapas, los tiempos, los mayores compradores, los mayores vendedores también, y hacemos algunos algoritmos, inclusive ahorita estamos introduciendo inteligencia artificial para poder detectar algunas sospechas y poder presentar ahí o explorar aún más esa situación. Además de las auditorías internas que las hace un tercero, nosotros estamos en la formación, ya tenemos auditores internos, caja, que eventualmente en los próximos periodos son los que van a asumir esas auditorías internas, pero de momento estamos con auditorías internas contratadas y además la auditoría de certificación, bueno, que eso es otro proceso. Estamos certificados en la dirección de aprovisionamiento, pero estamos implementando el sistema en otras unidades hasta llegar a las 45. Por supuesto, el canal de denuncias. Esto es importante porque si yo veo, detecto y tengo la obligación de hacerlo, alguna situación anómala, ya sea proveedor, tercero interesado o funcionario, tengo un canal de denuncias escrito en la página o presencial, como quieran presentarlo, y la denuncia es tratada no por un funcionario de la misma gerencia, de la misma unidad de compras o el mismo involucrado, sino es por un tercero, los compañeros son una unidad especializada donde hay criminólogos que ellos analizan la situación y envían el informe al jerarca que corresponda. Entonces, el funcionario que atiende la denuncia no es un investigador y no está relacionado en materia de contratación pública ni participa. Y además, los que hacen el sistema de alertas igual tampoco participan en el proceso, ¿verdad? Porque si no, eventualmente puede sesgar ahí el trabajo que se hace. Nosotros estamos en la implementación del monitoreo de la cadena de suministro mundial. Nos interesa el representante en el país, el que nos vende el producto, nos interesa el fabricante. Nosotros tenemos un mapa de monitoreo donde vemos cuáles contratos vienen de diferentes, ¿verdad?, fabricantes del mundo y estamos introduciendo inteligencia artificial para poder ver el monitoreo desde la fábrica, indistintamente que lo venda alguno de ustedes acá en el país, pero desde la fábrica hasta el centro de distribución o hasta la proveeduría de un hospital donde nos entregan el producto. ¿Por qué? Porque todo el proceso tiene que estar o debe estar limpio. Todo el proceso debe estar limpio de cara a garantizar el abastecimiento y por supuesto garantizar el abastecimiento cumpliendo con todas las normas y ética y probidad no se escapa de eso. Nosotros nos certificamos, les decíamos, queríamos empezar a manejar ese jet, ¿verdad? Que maneja Daniela de compliance, pero dijimos, vamos, uno de los riesgos que se detectan ¿verdad? O que se encienden en contratación pública y además porque en algunos procesos estamos certificados en la 9001 y vamos hacia la 23.301. Inclusive tenemos un equipo que ya está sacando un diplomado en 37.001, 9001 y 23.301, la continuidad del negocio, pero si algo pasa, cómo le damos el medicamento al paciente o cómo se siguen atendiendo los servicios de salud. Y todo esto, funcionarios caja, ¿verdad? Porque a veces dicen, bueno, pero es que traen funcionarios o contratan, ¿verdad? A Daniela, experta. Ustedes y yo conocemos los presupuestos de la administración pública son limitados y muchas veces no hay presupuesto para estas cosas, sino lo que se hizo fue una transformación de la cultura. Son los mismos funcionarios. Hoy tenemos una oficial de cumplimiento, cualquier funcionario, pero además suma en esa función, no es exclusiva de la función de cumplimiento y así el equipo implementador, los auditores de calidad que se formaron, tienen su escritorio, pero además comparten. Y nosotros creemos que esto, compliance, el sello y todas estas iniciativas de ética y probidad vienen a generar confianza. Eso es lo primero, ¿verdad? En todas las instituciones y por supuesto en todos los ciudadanos que buscan servicios públicos de calidad. Eso es lo primero. También, eso no, decíamos, esto no lo evita, pero creemos que también hay
una diferencia en cómo vemos ciertas actuaciones. Nosotros para ahorita en diciembre recibimos, ¿verdad? Si puedo recibir la caja de chocolate, si no la puedo recibir, si el proveedor me mandó un paraguas, si lo recibo o no lo recibo. Esa cultura de saber, ¿verdad? Que hay cosas que tal vez se dan sin alguna intención, que hay que dejarlas documentadas y que es parte de la transformación de la cultura. Eso no quiere decir que estemos haciendo nada malo, pero transparentemente, ¿verdad? Decimos, voy a participar en cierta actividad organizada por X empresa y con eso nosotros también podemos tener la confianza con los diferentes jefaturas, jerarcas, para poder decir estamos haciendo las cosas bien y nos estamos transformando. No solamente porque estamos certificados en la 37001 y la 37001, si bien es cierto, es un esfuerzo súper grande llegar a obtenerla, ¿verdad? Fueron horas adicionales de trabajo de muchos compañeros, pero lo más importante no es llegar a tener una certificación, digamos que la certificación es lo menos importante. Lo más importante es llegar a implementar un sistema en una institución pública que no está acostumbrada a eso, la que no está acostumbrada, eso lo vemos como buenas prácticas en muchas de las empresas privadas como las que ustedes, y aún así es difícil, decía Daniela, ustedes lideran. Sin embargo, yo creo que lo más importante acá no es ni llegarlo, ni tampoco certificarnos. Lo más importante es mantenerlo, darle sostenibilidad a esto, porque perderlo sería un retroceso para cualquier institución que lo haya logrado. Somos la primera institución pública en el país que se certifique, lo vemos muy bien, pero lo vemos como un compromiso de la caja de lograr ir ampliando su alcance en cuanto a la certificación, dar una señal a las otras instituciones y por supuesto a los proveedores que si la caja lo logró, cualquiera lo va a lograr, sea compliance, sea 37001, sea el sello, cualquiera de estas, que lo que vienen es a implantar esa cultura de cambio, de que las cosas hay que hacerlas diferentes, de que trabajamos con un expediente único electrónico donde nos tenemos que hablar por la plataforma, de que hay situaciones que se pueden dar en razón de ejecución contractual, pero que tiene que quedar la trazabilidad de que me voy a reunir con el proveedor y que vamos a ver ciertos temas, porque estamos en igualdad de condiciones para todos los proveedores. Por eso nosotros ponemos alertas y ponemos alertas tempranas de que o audiencias previas, transferencia de conocimiento para darle una igualdad de trato como la ley exige a los diferentes proveedores. Pero como nosotros no nos quedamos ahí, ¿verdad? No nos quedamos solamente en la caja, ya nosotros pudimos ver que la caja lo logró. Entonces nosotros estamos en un proceso de implementar esto de cara o de exigir esto de cara al proveedor que nos supla los bienes o servicios. El sistema de cumplimiento o antisoborno, ¿verdad? Nosotros, si bien nuestra función de ser es garantizar el abastecimiento, no lo garantizamos de manera atropellada, lo garantizamos cumpliendo las normas éticas del principio de igualdad, de transparencia y por supuesto reduciendo, lastimosamente no eliminando, pero reduciendo los riesgos para minimizar la posibilidad de corrupción y de fraude. Tenemos un mapa dinámico de riesgos en contratación pública donde están los semáforos que nos dice cada una de las jefaturas, ojo con este hay que tratarlo, este hay que pasarlo a verde, porque algo puede que en algún momento se concrete una situación. Entonces, queremos mejorar, por supuesto, la confianza en los servicios públicos esenciales que la caja brinda, optimizar los recursos, por supuesto, con una gestión más eficiente y efectiva. Entonces, con esto estamos llegando al sistema antisoborno no solamente a la gerencia de logística, sino vamos a abordar desde la producción hasta la entrega final. Estamos ahorita con algunos proyectos basados en inteligencia de datos donde vamos a ver relaciones, vamos a ver la trazabilidad del producto para garantizar el abastecimiento, pero con indicadores de ética y probidad bastante claros. Entonces, si nosotros vemos, nos transformamos, no quedamos ahí,
si no vamos a asegurar la integridad, la transparencia y la eficiencia de la administración de los recursos públicos que manejamos, e implementar un sistema robusto que no solo prevenga la corrupción, el soborno, el fraude, sino que también fortalezca la confianza y la mejora de los servicios públicos, donde yo lo hago de manera transparente. Todos tienen que tener seguridad, los proveedores que participan en la caja o en cualquier otra institución, de poder decir, yo entro en igualdad de condiciones, sea una pyme, sea uno grande, yo entro porque me van a evaluar bajo las mismas reglas que se definió, y esas reglas están definidas en razón de una necesidad, no en razón de una conveniencia o una dirección hacia cierto resultado. Entonces, con diferentes herramientas que estamos trabajando y gracias al expediente único digital es un poco más sencillo la calidad del dato que tenemos ahí para poder migrar hacia otras cosas. Pero además, decían por ahí, bueno, ya, un segundo, pero además vamos a solicitar a partir del 2025, inclusive ya estamos trabajando en algunos y otros han salido, vamos a hacerlo en dos partes. Vamos a ponderar, porque sabemos que el mercado no todos están preparados, vamos a ponderar ciertos criterios nada más déjenme para dejar de compartir, y ahorita les comparto un video de 30 segundos que les traigo. Vamos a hacerlo en dos fases. Ya lo estamos comenzando a hacer en la ponderación. Bueno, ya estamos categorizando los proveedores. Estamos categorizando los proveedores, pero se están categorizando en razón de su cumplimiento de entrega. Después de eso, como ya tenemos un año, ya cada uno sabe si está en A, B, C, y estamos haciendo planes de mejora para llevarlos a todos a. Nosotros no nos interesa tener un proveedor C, ni D, mucho menos, ¿verdad? Un proveedor con riesgo. Nosotros no nos interesa, ocupamos que todos, y en eso estamos trabajando en conjunto, para llevarlos todos a esa categoría A, donde nosotros sepamos que si gana Juan Pérez, vamos a tener la tranquilidad de que es Juan Pérez, o si gana María, vamos a tener la tranquilidad que es María, los que van a suplirnos de esos bienes y servicios. Este proceso, este piloto que se hizo de categorización, lo vamos a llegar en el 2025, ya tenemos el plan. Bueno, algunos lo conocen, de poder llegar ahora a dos fases. Una es la ponderación. En algunos, la ponderación la vamos a trabajar con algún premio, ¿verdad? De puntos dentro del sistema de valoración a los que tengan no certificado, ¿verdad? No vamos a ser groseros de certificado porque el mercado no está preparado, y además porque el certificado es el broche ¿verdad? Y el titulito que ponemos ahí en la entrada de la recepción de la empresa, pero eso no nos interesa. Nosotros ocupamos la implementación de un sistema, la implantación con un informe de auditoría de calidad, con un informe de auditoría interna, donde nosotros podamos ver, no simplemente que en la oferta nos digan que tienen el sistema, sino que nos demuestren que tienen un sistema. ¿Verdad? Empezando, como ya lo hemos hecho, con el sello anticorrupción o las iniciativas que tengan, esto en la lógica de un premio. Luego vamos a ver dentro de la implementación, que ya va a salir, esta misma semana se van a dar cuenta un cartel bastante grande que estamos sacando, y en lo que estamos sumando estos sistemas de cumplimiento, el que lo tenga implantado o cualquiera de estas iniciativas, sin certificación, por supuesto, pero que lo tenga implantado, y vamos a tener una nota mínima, el que entre criterios sostenibles más probidad y ética, el que llegue a una nota mínima de 70 pasa segunda fase, ¿verdad? Bueno, ese es un modelo, es una licitación pública, dos fases. En la segunda fase me voy con los adjudicados, me voy por precio, pero en la primera fase ya no va a ser ni siquiera de ponderación. Si usted no llega a ese 70% entre todos los factores, que no va al precio porque el precio no lo conocemos, en estos casos, si usted no supera la nota de 70, no queda adjudicado y no entra a la solicitud de cotización de su precio en la etapa 2. Entonces, acá es un híbrido entre ponderación y admisibilidad, pero ocupamos que los proveedores, ¿verdad? Se matriculen en la caja. Por lo menos en el nivel central no tenemos contratos de 500,000 colones, de $1,000. Ahí no hay contratos de $1,000. Ahí hay contratos de millones de dólares
que sabemos, ¿verdad?, que ocupamos a los mejores proveedores ahí. ¿Y qué más seguridad que un proveedor que tenga un sistema y que tenga implantado en sus trabajadores, desde el nuevo hasta el más antiguo, un sistema de una cultura basada en ética y probidad? Esto con respecto al 2025, pero además en algunos otros contratos más grandes, y ya después del proceso de madurez de ponderación, sí va a ser exigible. Estamos trabajando ya, casi lo prometimos para Navidad y creo que ya nos quedan 13 días. Vamos a presentar, antes de Navidad, vamos a presentar el proceso de cuáles van a ser los negocios donde sí o sí se va a exigir un requisito como este. Eh, ¿Verdad? Que es difícil, pero en un negocio de 5, 10, 15, 30 millones de dólares, creo que vale la pena y el impacto más allá, ¿verdad? Yo no sé cuánto cuesta implementar un sistema de eso, no necesariamente la certificación, pero creemos que es algo que un proveedor de los grandes negocios lo va a poder hacer y que la caja lo va a exigir. ¿Por qué? Porque ya demostramos que nosotros lo logramos con los mismos recursos, con la misma gente. Entonces, y eso era lo que queríamos, ustedes recuerdan en algún momento que decíamos, no se lo vamos a exigir al proveedor si nosotros mismos no lo tenemos y ni siquiera lo conocemos. Hoy tenemos gente formada, hoy vamos por continuar el negocio también, sumado con la 37.001 y la 9.001, y vamos, y en un futuro, ¿verdad?, no muy lejano, vamos hacia todo el sistema de cumplimiento y no solamente en la gerencia logística, sino en las 45 unidades de compra que manejan el presupuesto o las partidas de bienes y servicios en la institución. Entonces, eso también es importante porque somos muy ambiciosos. Vamos desde el contrato, una vez notificado, desde el fabricante hasta el almacén que nos entrega, donde ustedes van a estar ahí, ¿verdad? O fabricantes, si es que lo son también, y vamos a estar también en el 2025 con un proceso de ponderación, de admisibilidad y en los grandes negocios obligatoriedad. Entonces, si una licitación pública dura 9 meses, 9 meses para que se pueda, si no lo tienen, también ir incursionando. Nosotros duramos 9 meses. Nosotros duramos 9 meses, claro, con un proceso, ir a junta, ¿verdad? Es un poco más, más riguroso para una administración pública, pero nosotros implementando, no implantando, pero implementando la ISO 37001, porque ya teníamos una política de corrupción y demás, nosotros duramos 9 meses. Si en una institución pública, con todos los pasos, eh, y en algunos casos la burocracia que está presente y que se está erradicando, pero que todavía está, duramos 9 meses, nosotros no dudamos que un proveedor de un gran negocio pueda durar mucho menos y en lograr tener esa conciencia dentro de sus equipos de trabajo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos para el 2025 y por supuesto los vemos a ustedes ahí presentes, ¿verdad? Todos los proveedores que nos abastecen de los bienes y servicios. Termino nada más porque ya me pasé. Termino con un videito que refleja, ¿verdad?, lo que nosotros como gerencia y como caja sabemos. La contratación pública no es simplemente comprar bienes, almacenarlos y esperar que se gasten o que se venzan. Nosotros vemos, y de cara a la ley de contratación y a todo el trabajo que viene realizando la Dirección de Contratación Pública, nosotros vemos una gestión de contratación pública profesionalizada y un pilar fundamental es la ética y la probidad para poder ejercer la gestión de contratación pública y sabemos que todas las instituciones, Caja Salud, pero todas las instituciones brindamos servicios públicos en los cuales el ciudadano tiene derecho a un servicio y paga sus impuestos y sus diferentes componentes para obtener un servicio de calidad. Y se obtiene un servicio de calidad si el funcionario sabe y tiene conciencia de lo que está haciendo y exige a sus proveedores el mismo nivel de compromiso. Termino con este video que es sumamente cortito, pero que me gusta porque refleja el cambio que se ha hecho y con eso lograr lo que se logró este año con la implementación de esta norma. Me dicen si lo escuchan.
Por el momento No se no se escucha. escucha. ¿Lo escuchan? No, no se escucha. Ok, entonces dame un segundo para compartir, Sonia. A las manos de quienes Y ahora sí. Ahora sí, Tal vez si lo devuelve, Sofía. ahí, ya. Gracias. En la red logística de la Caja Costarricense de Seguro Social, cada paso cuenta. Desde la fabricación de productos en diversas partes del mundo hasta su llegada a las manos de quienes más lo necesita, nuestro compromiso es claro. Garantizar el abastecimiento con precisión y eficiencia. Analizamos cada detalle, seleccionamos los mejores fabricantes, evaluamos los tiempos de producción y transporte, y monitoreamos riesgos ambientales, políticos y logísticos en tiempo real. Con el apoyo de la inteligencia artificial, convertimos datos en decisiones inteligentes que aseguran la calidad y la entrega oportuna. Nuestra logística no es solo un proceso, es un puente de esperanza. Desde la planificación inicial hasta la entrega final, trabajamos para que cada producto llegue donde debe estar, en el momento justo. Porque entendemos que detrás de cada insumo hay una vida que depende de nuestra responsabilidad. Red Logística de la Caja Costarricense de Seguro Social, innovación, eficiencia y compromiso al servicio de la salud y el bienestar de Costa Rica. Ese es el video que resume, ¿verdad? El impacto que tenemos y que tienen ustedes, ¿verdad? Porque nosotros, ustedes saben que a veces los molestamos mucho. Ahora vamos a introducir una herramienta de inteligencia artificial que va a ser el robotcito el que les va a preguntar si ya viene el producto, ¿verdad? Si ya tiene el BL, para poder apoyarnos entre todos, porque ustedes son parte de esa red logística. Por supuesto, si nosotros podemos hacer el procedimiento de compra, pero si nadie nos lo vende, igual el servicio de salud no se da. Pero sí es importante, ¿verdad? Que ustedes se visualicen ahí y esto siempre, ¿verdad? Bajo el cumplimiento de las normas, incluida ética y probidad. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Sofía. No sé si la doctora Marisela va a agregar algo. Sí, muchas gracias a la licenciada Sofía Espinosa. Creo que, bueno, yo creo que vale la pena aprovechar una vez más el espacio y felicitarlos porque desde la Cámara hemos estado muy conversando, ¿verdad? De todo ese gran paso. Es un paso gigante que se ha dado, pero que definitivamente refuerza esos estándares éticos y lo interesante acá es que no se establece en un momento puntual de la cadena de abastecimiento, sino que considera diferentes eslabones de esa cadena y definitivamente nosotros vamos a ser actores claves. Y bueno, recalcar ese compromiso que tenemos hoy las empresas a través de la Cámara, ¿verdad? De alinearnos en de todas las maneras con esa nueva normativa, ¿verdad? Que hay y esa nueva forma de gestionar todo lo que es la relación a través de las diferentes entidades de la institución, pero también con nosotros los proveedores. Definitivamente muy satisfactorio también ver todos esos pasos y como bien lo decía la licenciada Sofía y también en su momento Daniela, al final lo que se busca es generar esa tranquilidad y esa confianza, ¿verdad? En todo un sistema con esa transparencia y esa estructura que se le va dando, ¿verdad? A todo lo que es la gestión entre tanto desde el ente público, ¿verdad? Como de nosotros, las empresas privadas, y también que al final no se deja de lado que lo que buscamos con todo esto es que un paciente tenga el producto que requiera en el momento que lo necesita y de la forma que lo requiere, ¿verdad? Entonces, definitivamente son grandes iniciativas y una vez más, pues recalcar ese compromiso que tenemos nosotros para que se cumpla como se está estableciendo y acompañarlos en todo lo que se requiera para que así sea, ¿verdad? Se vea cada vez más materializado. Es una visión muy ambiciosa en el buen sentido de la palabra y definitivamente interesante cómo se combina también la tecnología, ¿verdad? Que ese es otro gran tema que incluso está dentro de todo este tema cumplimiento y que nosotros también pues tenemos que ir hacia allá como compañías que queremos seguir siendo esos actores claves del proceso de abastecimiento para la institución. Creo que nos queda un espacio breve de consultas y tal vez Sí. Jocelyn, si aprovechamos tal vez la consulta que había hacia la licenciada Espinosa para... Ajá. Un momentito, no.
Dice Kimberly Valdizón, el ser reconocido como un proveedor significa que esto se debe renovar cada cierto tiempo o una vez se cumple y se le categoriza, queda estático. No sé si se escuchó bien. Esta pregunta Se sería cortó. para... Se cortó. Bueno, la repito. La pregunta es de Kimberly Valdizón y dice que si el ser reconocido como un proveedor significa que esto se debe renovar cada cierto tiempo o una vez que se cumple se categoriza y queda estático. Esa pregunta sería para la licenciada Sofía Espinos. Sí, vamos a ver, esto fue un proceso, se inició en el 2022, en el primer semestre, con un piloto. Esto funciona así. Yo voy haciendo las entregas, ¿verdad? Esto se da por varios temas, por fechas de entrega y por aplicación de cláusulas penales o por rechazo de calidad. Esos son las tres factores principales que se ponderan para yo saber si estoy en A, B y C. El hecho que entregue un día tarde no es que me voy a ir a D, ¿verdad? Pero si tiene una fórmula de cálculo. Entonces, toda la gestión que yo vaya teniendo en el primer semestre, me hacen un corte el 30 de junio y ese corte, el 30 de junio, es el que me va a regir para el segundo semestre del año. Entonces, si yo quedé en categoría B, de enero a junio me contabilizaron y quedé en categoría B, esa es la categoría que me van a regular o que me voy a posicionar de julio a diciembre. De julio a diciembre, lo que yo entregue puede ser que suba o baje, me lo van a categorizar y luego se hace un promedio del año, que es el que va a regir el siguiente año. Entonces, no es estático. ¿Por qué? Porque la idea de esto es que mejoremos todos, ¿verdad? En el primer ejercicio, no me acuerdo cuáles de ustedes estuvieron, pero en el primer ejercicio pudimos detectar que me decían, bueno, pero es que usted me pidió una entrega el otro día y esto viene de China, ¿verdad? Entonces usted dice, claro, y hay que ser transparentes, ¿verdad? Muchas veces o en los primeros semestres nosotros detectamos algunas situaciones que acá sean en la administración que nosotros como gerencia teníamos que mejorar. Entonces dijimos, bueno, estamos de acuerdo, el proveedor entregó tarde, pero entregó tarde porque yo le pedí un imposible, ¿verdad? Era una utopía que si venía de India me lo trajera en una hora. Eso no era posible. Entonces se comenzaron a hacer esos procesos donde ampliamos los tiempos de entrega, afinamos un poco más la planificación, vimos con COMEX los tiempos reales de traslado de un producto. Ahora con esta herramienta que estamos desarrollando, vemos que históricamente eso se trae de China y que China no baja de 65 días hábiles, entonces le tira una alerta al programador cuando va a poner 10 días de entrega y vamos trabajando en todo esto. Eso fue el año 2023. En el 2024 ya inclusive se les dio acceso a ustedes para que ustedes pudieran ver en sus entregas a través del aplicativo en qué categoría estaban y cuál es el resumen de sus cumplimientos o de sus incumplimientos y se hace un plan de trabajo de 6 meses. Entonces, la idea es que si usted queda en categoría, aun cuando usted quede en categoría D, lo vamos a trabajar, ¿verdad? Nos vamos a sentar, vamos a hacer planes de mejora, qué es lo que está pasando, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Si fue su fabricante, si fue alguna situación particular, para poder corregir la situación, si es que se puede corregir, y que usted llegue al segundo semestre en una categoría superior. El ideal es que logremos que todos los proveedores lleguen a categoría A, algunos se quedarán en el camino, eso va a pasar, y lo que sigue es la ponderación de esa categorización también. Ahorita, bueno, estamos con una situación ahí con, 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 con un sistema, ¿verdad? Que eventualmente igual van a tener acceso para que ustedes puedan ver y esto va a entrar dentro de la ponderación y nosotros vamos a ponderar, por supuesto, quien tenga la categoría D. Ese es el proveedor que nos interesa y el que estuvo en C o en D o en B, ¿verdad? Y que hizo y cumplió los planes de mejora para llegar a posicionarse en la categoría D, pero es cambiante cada semestre y es dinámico en razón de las cumplimientos o entregas que vaya teniendo. Muchas gracias, licenciada Sofía. Ahora Perfecto. tenemos otra consulta que es para Daniela y dice cómo aplicar para el sello Promet, qué se debe hacer para ello y si implica algún costo monetario. Muchas gracias. Tal vez voy a iniciar explicando un poco cuáles son los servicios que brinda la Cámara en relación
con el sello Promet. Son dos servicios, un servicio de diagnóstico que ese lo recomendamos para las empresas que definitivamente o no tienen un sistema de gestión de cumplimiento implementado o que tienen un sistema pero no, realmente no, o sea, lo tenían como por cumplir, ¿verdad? No lo han desarrollado, no lo han tratado de implementar de manera robusta. Entonces, en ese se hace una especie de asesoría donde nosotros preparamos al equipo de la empresa para que puedan desarrollar el sistema de gestión de cumplimiento. Después hay un otro servicio que es un servicio de auditoría donde nosotros se parte de la premisa de que ya la empresa cumple con un sistema de gestión de cumplimiento y nosotros lo que hacemos es validar si efectivamente está en cumplimiento con lo establecido en la ley 96/99 y su reglamento. Y hacemos una calificación del sistema de gestión de cumplimiento. En este caso no se hace ningún tipo de asesoría, simplemente se hace una revisión y verificación de que documentalmente el sistema de gestión de cumplimiento tenga un respaldo y que además tenga una implementación, ¿verdad? Y que no sea un sistema de gestión de cumplimiento de papel. Entonces hacemos una revisión tanto de los documentos como una verificación con ciertos perfiles de la empresa, digamos como por medio de entrevistas, para verificar si efectivamente está implementado, ¿verdad? Porque puede pasar que sí, en el papel sea un super sistema de gestión de cumplimiento, pero cuando yo llegue y hablo con el gerente encargado de contratación pública, no tiene la menor idea, o la alta gerencia de la empresa ni siquiera sabe que existe. Entonces, de que básicamente, ¿verdad? Si la cabeza falla, pues posiblemente lo de abajo va a fallar también. Entonces, esos son los servicios que nosotros brindamos. Es importante tomar en consideración que la ley, que es otra pregunta que vi por ahí en el chat, la ley establece que se tiene que hacer una auditoría al menos anual externa del sistema de gestión de cumplimiento. Entonces, el sistema de gestión de cumplimiento nunca va a ser estático. De hecho, el proceso de gestión de cumplimiento es un documento vivo que está en constante actualización y en constante adecuación, ¿verdad? A las necesidades. Es súper importante, digamos, pasa muchísimo que tal vez se contrata a una empresa para que haga un sistema de gestión de cumplimiento y la empresa vaya a hacer un sistema de gestión de cumplimiento como la doctrina manda, pero no necesariamente el sistema de gestión de cumplimiento se adapta a la realidad y a las actividades que realiza diariamente la empresa. Entonces, se va adaptando y se tiene que revisar y se tiene que hacer, siempre van a haber oportunidades de mejora y las oportunidades de mejora se tienen que integrar al sistema de gestión de cumplimiento, entonces no es estático, no es que usted lo hace y ya lo deja ahí, sino que está siempre en constante mejoramiento. O sea, para que un sistema de gestión de cumplimiento sea efectivo, tiene que, uno de los pilares fundamentales es que esté en constante mejoramiento. Y las otras preguntas eran si es gratuito. No es gratuito. El sello Promet tiene un costo que lo da la cámara y se hace directamente con la cámara. Tiene un plazo de otorgamiento de 3 años y anualmente se hace una revisión de que efectivamente pues se continúe y que sigue ahí el sistema de gestión de cumplimiento, ¿verdad? Que no haya sido como solamente preparado para tener el sello y a partir del tercer año se tiene que renovar. ¿Y Muchísimas qué otra gracias. pregunta había? No sé si había otra pregunta que dejé de lado. Creo que ya sería por el momento las preguntas. Agradecerles una vez más tanto a la licenciada Sofía Espinosa como a la licenciada Daniela Rivas por su participación y a las empresas que compartieron pues esas experiencias que ya hoy, de cómo hoy viven ya la implantación también de un programa de cumplimiento. Esperamos haber cumplido con la expectativa que tenían del webinar. Creo que queda bastante claro que ese nivel de relevancia que toma el tener un programa, y creo que en el caso de las dos ponencias lo abordaban, es no solamente que esté en un documento por cumplir, sino que se viva y que entre a ser parte de esa cultura de cada una de las organizaciones, no priva que sea una organización privada o pública, ¿verdad? Debe ser toda, y que esto no solamente involucra a nosotros como compañía, sino también involucrar a nuestros proveedores, dado que, como lo explicaba muy bien Sofía, esto lo que busca es garantizar, ¿verdad?, que toda la cadena de abastecimiento cumpla con esos estándares éticos o los mejores estándares éticos. Bueno, recalcar una vez nuestro compromiso como Cámara. Quedamos
anuentes a alguna consulta, algún interés que tengan adicional con respecto al sello, pueden contactarnos a través de Jocelyn y Sí, nosotros con mucho gusto perdón, podemos ampliar, perdón. al correo marketing@salud.co.cr. Ese Creo que les sería, podemos sí, compartir la grabación y también ahí compartir los datos, cómo ustedes pueden contactar para tener acceso a mayor información en caso que lo requieran. Y bueno, una vez más agradecerles y esperando que tengan un bonito día, que disfruten de todo este conocimiento y que pueda ser trasladado a sus colaboradores también. Muchísimas gracias y que estén muy bien. Buen día. Muchas gracias por el espacio. Que tengan un buen día. muchas gracias a todos. Gracias.